Nos acercamos ¿a qué? A la realidad, a lo que ya se escribió, al conocimiento previo. Nosotros nos acercamos al conocimiento previo, ¿sí? O sea, nos acercamos a lo que ya se hizo, a lo que ya se investigó, ¿ok? Y ahí estamos nosotros. O sea, tu trabajo de investigación no va a nacer de la nada. Tu trabajo de investigación, tu trabajo del proyecto de tesis no nace de la nada, nace de una problemática y nace de la observación y de la lectura. Aquí lo que necesitamos es, si tú quieres ser exitoso en tu trabajo de tesis o en tu proyecto de tesis, tienes que haber observado y leído, observado y leído. Y dentro de la observación está en encontrar un problema. Y el investigador empieza a formularse hipótesis. Y en el proceso de formularse hipótesis, va encontrando qué otros estudios se han realizado en el país de origen y en otros países. ¿Para qué? Para conocer cómo se abordó en ese contexto, en esa cultura, en esa realidad, el tema que me interesa. Puede ser, en este caso, para el área de comunicación y periodismo, comunicación y medios digitales, comunicación y publicidad, para cualquiera. Pero necesitas tú primero haber observado, haber encontrado un problema, un objeto o sujeto de estudio que te sirva para poder realizar la investigación. Un tema de investigación, por eso manejamos líneas de investigación que se convierten en un tema para obtener un enunciado o un título. ¿Y dónde encontramos todo eso? Todo eso nosotros lo encontramos en las bases de datos, como Scopus, como Redalyp, como IEBSCO. En Alicia Concitet es una base, es un repositorio que te permite a ti ingresar, colocar allí, ¿ya? Colocar allí el término de búsqueda, la línea temática de búsqueda y encontrar otras tesis, encontrar otros libros, encontrar otros artículos que se escribieron en el contexto peruano de distinta ciudad, en distinto contexto, pero que te interesa a ti saber cómo lo abordaron. También podemos utilizar Redalyp, sí. También podemos usar Consensus. También podemos preguntarle a Perplexity, a Google y a revistas especializadas. Entonces, mira, la lectura es clave en este proceso. Si no hay ello, no podemos entonces obtener un buen tema de investigación. Pero, profesor, también encuentro artículos en otros idiomas. ¿Qué hago? ¿Puedo tomarlos también para mi trabajo de investigación? Por supuesto, pero no entiendo el idioma. No te olvides, utiliza Notebook LM de Google. Te permite leer, traducir, comprender lo que se escribió allí. Pero siempre, escúchame, siempre va a ser la lectura el componente esencial para un trabajo de investigación. Porque si no lees, pierdes todo el sentido. Y eso pasa con algunos estudiantes que lo mandan a hacer su trabajo y solamente creen que viniendo a volver a leerlo en una asesoría por equipos ya cumplieron. No saben ni lo que leen. Y así se quieren presentar también a la sustentación en su trabajo de tesis para lograr
su título. Y es ahí donde ellos van a ir descartándose. Es ahí donde viene muchas veces el dolor, porque se dan cuenta de que no hicieron bien su trabajo. Entonces, aquí es necesario leer, y la tecnología nos ayuda. Claro, en el proceso de búsqueda, las revisiones sistemáticas son importantes, sí. Las tesis también, los libros también, los artículos de revisión también. Todo eso tenemos que leer, por supuesto. Porque ya tienes una duda, ya tienes una hipótesis, ya tienes una idea de todo lo que nosotros estamos leyendo y encontrando. Estos libros, estas revisiones sistemáticas, estas tesis, estos artículos se van convirtiendo en ¿qué? En antecedentes. Y al convertirse en antecedentes también, o sea, antecedentes significa otros estudios que se realizaron en otros contextos y culturas, que tienen el mismo nivel y el mismo enfoque, o el mismo enfoque y el mismo nivel que el mío, que fueron hechos en otros años, en otros contextos o en el mismo. Todos esos documentos que vamos leyendo se van a convertir ¿en qué? En antecedentes. Se convierten en antecedentes. Y ahí, al encontrar otros estudios, o sea, antes de se escribió, ¿qué se escribió antes de? Antecedentes. También vamos a encontrar teorías, ¿ok? Vamos a encontrar aquí nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual. Y también vamos a encontrar instrumentos. Estos instrumentos nos permiten a nosotros evaluar. Bien, los instrumentos nos permiten evaluar. Y esos instrumentos, atentos aquí, tú tienes que encontrarlos en otras investigaciones. Te estoy recomendando desde ahora que encuentres instrumentos. ¿Por qué? Porque si tú creas tu propio instrumento para investigar, tienes tú que generar validez con ese instrumento. ¿Y cómo generas validez? Haciendo que otros expertos lo revisen, lo aprueben. Y tienes que ir a buscar especialistas, expertos en ese tema, para que revisen tu instrumento y les preguntes si lo que quieres preguntar, lo que quieres consultar, lo que quieres observar, lo que quieres hacer, les servirá hacerlo con este instrumento que tú has creado. Es tedioso ese trabajo, te lleva 2, 3 semanas o quizá más. Por eso es importante que no sufras allí. Solo nace de la lectura cuando tú lees teorías ante otros estudios que se llaman antecedentes y encuentras instrumentos. Y qué importante cuando tú haces ese proceso y ya lo tienes casi listo. Te empapas de ello, conoces en profundidad eso. Por eso siempre indicamos que para la introducción no va a aparecer de la nada. La introducción aparece ¿de qué? De todo un proceso de lectura. ¿Ok? Mi introducción no lo va a hacer, escúchame, la inteligencia artificial. No lo va a hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí te ayuda a encontrar antecedentes, teorías, instrumentos de repente. Pero luego hay que alimentarlo una vez más a la inteligencia artificial para que nos genere una buena introducción. Entonces, ¿el truco dónde está? Leer todo para excluir e incluir artículos como antecedentes. No te olvides, tenemos que leer todo.
para que de estas lecturas podamos excluir a aquellas que no nos ayudan a responder nuestros objetivos, nuestras hipótesis, nuestra pregunta, y sí quedarnos o incluir artículos que serán válidos como antecedentes. Y un detalle aquí, esos artículos que tú los eliges como tus antecedentes, esos artículos tienen que estar en tu matriz de antecedentes, que están en el Padlet. Esa matriz de antecedentes, entonces, te servirá como un instrumento. Y no es cualquiera, porque todos los antecedentes, mínimo, tienen que tener el mismo nivel de investigación, el mismo enfoque. Cuando hablamos de enfoque, hablamos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Y cuando hablamos de nivel, hablamos de descriptiva, relacional, explicativa y etcétera. De acuerdo a la pirámide de los niveles de la investigación. Entonces, tú tienes que encontrar otros estudios que tengan ese mismo enfoque y ese mismo nivel. Hasta el contexto bastante parecido para que te permitan a ti discutir más adelante. Es importante encontrar buenos antecedentes, correctos antecedentes en los últimos 5 años. Leerlos, excluir e incluir. Entonces, solo con los documentos incluidos iniciamos el proceso de redacción. Solo con los documentos incluidos, después de haber leído, iniciamos el proceso de redacción. Porque la redacción no solo esperes que la inteligencia artificial te lo haga. Yo te puedo enseñar a crear, a redactar con inteligencia artificial un buen párrafo para la introducción. Sí, pero no es el ideal, porque necesitamos tu análisis crítico. Y necesitamos que tú puedas leer. Si no lees, ¿cómo vas a defender el día que tengas que sustentar tu tesis y el jurado te empiece a bombardear con preguntas que tú te miras, levantas los ojos, pasas la saliva y no sabes qué responder? ¿Por qué? Porque fue fácil pagarle a alguien 2.000, 3.000 para que haga tu trabajo, pero tú no sabes nada. Y eso no es correcto. Entonces, para redactar la introducción necesitamos haber leído previamente, encontrado previamente, excluido e incluido solo los documentos que nos servirán para nuestro trabajo de proyecto de tesis. Solo con ello podemos entonces empezar a redactar la introducción. ¿Por qué? No te olvides que existe un problema. ¿Okay? Existe un problema. Y ese problema lo vamos a abordar, lo vamos a entender, lo vamos a comprender. No te olvides, todo nace de un problema. No nace solamente de los antecedentes. Nace de un problema, no nace de la lectura, no nace de tu capricho que quieres hacer cualquier cosa, no. Por eso es que tienes líneas temáticas. Entonces, cuando ya propuse, ya delimité mi tema, ya encontré mi literatura, entonces voy a redactar. Ya leí, entonces voy a redactar la introducción en el formato oficial que nos corresponde. Y este es el formato. Tesis para optar el título profesional de... es distinto al formato para el artículo narrativo o para el grado de bachiller. Tengan cuidado ahí, tengan cuidado, porque algunos me han enviado este formato para el examen parcial. Claro, estos están ya con su calificación.
Entonces, cogemos ello. ¿Cuándo? Cuando ya hemos leído. Ahora, la introducción tiene componentes, ¿sí? Tiene componentes. Y toda introducción tiene una matriz de orientación para redactar la introducción. ¿Y cómo empezamos? Enunciando una pregunta, conociendo o exponiendo la realidad problemática que uno ya conoce. Si nosotros exponemos la realidad problemática, seremos capaces de describir el problema actual de la realidad o del tema de la investigación. Y ahí hacemos uso contextual con datos de organizaciones internacionales y nacionales. Porque vamos a describir el problema en unos cuantos párrafos. Luego vamos a redactar el contexto histórico temporal para referir información pasada de estas variables, de esta única o de estas dos o más variables en el área que te corresponde, en el área de comunicación y periodismo, comunicación y medios audiovisuales, comunicación y publicidad, comunicación corporativa, la que tú seas especialista. Luego se formula la proyección del problema. Y decimos allí, si el problema o situación continúa, ¿qué podría pasar en unos años en adelante? ¿De dónde sale todo esto? De la lectura precisa que hemos realizado atrás en las bases de datos, en las fuentes de información. Y el enunciado del enunciado y pregunta de la realidad problemática se termina formulando el problema de investigación en forma de pregunta, o sea, con interrogante. Y hasta ahí ya tenemos que nuestra realidad problemática. ¿En cuántos párrafos? En unos 5, 4 párrafos, de 8 a 10 líneas, y siempre escribiendo en pasado. Siempre escribiendo en pasado. Un modo singular, con citas, ¿ya?, parentéticas, con énfasis en el contenido. Atentos a esos detalles. Luego, en nuestra introducción, después de la realidad problemática, viene la revisión de la literatura. Y es ahí donde empezamos a redactar los antecedentes. Esos antecedentes que están en nuestra matriz de antecedentes y tienen los antecedentes una forma, una estructura. No se escriben por escribir. Para la UPN tienen una estructura. ¿Dónde va el objetivo, la metodología para qué emplearon, los resultados y conclusión? Y se sugiere utilizar una cita narrativa en los antecedentes. ¿Cuántos antecedentes? Los antecedentes que nosotros te pedimos en la universidad, pues son 4 antecedentes internacionales, 3 nacionales y 1 local. En total 8. Mínimo, porque los antecedentes le dan validez también, le dan confiabilidad también a tu trabajo. Luego de los antecedentes viene lo más interesante, el marco teórico o conceptual. Es allí donde de todo lo que hemos leído, ahora tenemos que concentrar toda la teoría en un marco, en párrafos, para explicar cómo funciona esta línea temática, cómo funciona esta variable. Y ahí escribimos varios párrafos, de repente unos 6 párrafos o más, que contengan definiciones desde artículos teóricos, y se debe desarrollar las dimensiones allí. Se desarrollan las dimensiones e indicadores de la variable. Y siempre utilizando citas parentéticas. El marco teórico. En el Padlet de la investigación, ahí donde lo tenemos todo ordenado, ahí tú vas a encontrar cómo desarrollar un buen marco teórico con un ejemplo preciso. Después de terminar el marco teórico, viene la justificación. Y ahí se redactan párrafos en concordancia con algún criterio de un autor.
Siempre la justificación viene con el criterio de un autor, según lo que dice Hernández y Sampioli en el 2014, o entre otros autores. Pero tienes que citar, y existen tipos de justificación. Son 5, que realices tres tipos bien elegidos. Avanzamos. Luego, tienes la redacción de los objetivos. Si son alcanzables y medibles, alineados al tipo de investigación. Al inicio de cada objetivo siempre se utiliza un verbo en la redacción de cada uno de ellos. Menciona los objetivos, que ya lo tienes desde tu delimitación del trabajo. Y luego terminas con las hipótesis. Y las se aplica necesariamente para trabajos cuantitativos, correlacionales, descriptivos, pero ya no para los cualitativos. Si se aplica para trabajos cuantitativos, tú tienes que mencionar allí las hipótesis, la hipótesis nula o H0, la hipótesis alterna o H1, la hipótesis científica. Este es el orden de la sección introducción. Entonces, hemos indicado que necesitas la matriz para redactar la introducción. Ese documento lo vas a descargar del Padlet y redacta la introducción siguiendo los pasos. Aquí está. Ahora, comienza con una introducción concisa y atractiva. Vamos aquí, la descripción del problema. ¿Cómo describir el problema? Comienza con una introducción concisa y atractiva que capte la atención del lector. Presenta el tema de investigación de manera clara y precisa. Contextualiza el tema en el campo de estudio, destacando su relevancia y actualidad. Proporciona una breve panorámica de los antecedentes y avances previos. Resume los principales desafíos o vacíos de conocimiento que motivan la realización de la investigación. Teniendo todo ello, yo te podría enseñar, te puedo enseñar cómo hacer que la inteligencia artificial trabaje con nosotros después de tener la matriz de antecedentes, después de haber leído, después de haber explicado bien el problema. Entonces podríamos tener una descripción del problema. O sea, cuando hablamos del problema, comienza con una introducción concisa que capte la atención, presente el tema de manera clara y precisa de qué se trata, cuál es tu problema, contextualiza el tema en el campo de estudio, o sea, ahora llévalo desde el campo de la comunicación y el periodismo, comunicación y medios digitales, comunicación corporativa, comunicación y publicidad, destacando su relevancia y actualidad. Proporciona ahí una breve panorámica de los antecedentes, o sea, de esos estudios previos que tú has leído, ¿ves? Desde ahí ya requiere siempre haber leído antes. Y termina resumiendo los principales desafíos o vacíos del conocimiento que motivan la realización de la investigación. Seguimos. Hemos indicado que los antecedentes tienen una estructura. Así se redacta un antecedente. En 8 líneas mínimo, 12 líneas máximo, 200 palabras como máximo. Los antecedentes empiezan con el nombre del autor. Luego, el objetivo que se propuso. Luego, la metodología que se propuso. Luego, los resultados, ahí están, que se propusieron. Y la conclusión a la que se llega. Estos son los componentes que cuando tú requieras redactar antecedentes uno después de otro, así debe ser la forma de redacción. ¿Ok? Así debe ser. Hemos indicado que deben ser 4 internacionales, 3 nacionales, un local. Para ser considerado antecedentes, todos los artículos incluidos deben tener IMRID. Acuérdate, todos los artículos deben tener IMRID. Un libro no puede ser, porque los libros no tienen introducción, método, resultados y discusión, como si las tesis, como si los artículos de revisión. Eso sí. ¿Ok? Entonces, ahí vamos, ¿ya?
Seguimos. Y para el marco teórico, claro, el marco teórico también nos permitirá tener un conocimiento profundo, pero aquí, una vez más, nace de la lectura profunda, nace de la lectura comprensiva, analítica, crítica, comparativa, nace de lo que tú puedas entender. Por eso necesitamos tiempo aquí para leer, pero hay gente que me presenta a veces introducciones de la noche a la mañana y yo digo, ¿qué habrá leído este muchacho, esta señorita? Imposible. Desde que tú me haces una investigación y me traes de la noche a la mañana, ya no hay credibilidad en lo que se presenta. Porque los métodos para desarrollar el marco teórico, según Hernández y Méndez en el 2009, son estos. La revisión de la literatura, con fuentes primarias, secundarias y terciarias. Todas esas fuentes las organizas, mapeas el tema y los autores que hablan sobre la línea temática que interesa, y vamos a redactar, y ahí vamos a redactar el marco teórico. Método para desarrollar el marco. Y lo otro, mapeo de temas y autores. Entonces, ¿cómo lo vamos a mapear? Con definiciones, con dimensiones, con la medición y con los módulos de una línea temática que nos corresponde. Así se redacta un marco teórico. Se redacta en pasado, en estilo prosa, con citas parentéticas, con énfasis en el contenido, me faltó aquí, ¿ya? Con énfasis en el contenido, no en el autor solamente. Sin numeración, sin viñetas, no usar citas directas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos parafraseando. ¿Ya? Estamos parafraseando todo. Todo es parafraseo. Seguimos. La justificación. Indiqué hacia momentos que la justificación, ¿ya?, tiene 5 criterios: valor teórico de conocimiento, de conveniencia, de relevancia social, de implicaciones prácticas y de desarrollo, y de utilidad metodológica. ¿Y cómo es que esto se desarrolla, profesor? Fácil, pues. Por eso te estamos dando aquí en colores y con preguntas la justificación. Si tú eliges 3 de estos 5, como por ejemplo valor teórico, de relevancia social y de utilidad metodológica, tú dirías, pues, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿De qué manera o de qué modo? ¿Quiénes y cuántos se beneficiarán con los resultados de su investigación? Y tú puedes haber elegido implicaciones prácticas de desarrollo, ayudará a resolver algún o varios problemas reales, se desarrollarán innovaciones, procedimientos, sistemas o tecnologías para mejorar la calidad. Esta justificación va a ser importante porque al momento de discutir, al momento de obtener las limitaciones, allí nos van a pedir que podamos revisar una vez más la justificación. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes algunos detalles importantes. 5 criterios para elegir elegir 3 criterios. De los 5, elegir 3. Se redacta un máximo de 12 líneas cada párrafo. Pero aquí tenemos un ejemplo de justificación, profesor. Fácil. Aquí tienes un ejemplo. El estudio permitirá desde el marco de E profundizar en el cuerpo de E. Este, por ejemplo, es un trabajo relacional. Y mira, aquí en esos 2 párrafos o 3 está toda la justificación. Están los 3 componentes. ¿Ok? Ese es el ejemplo de la justificación. Seguimos. Ahora, los objetivos. Claro, ya estamos en la parte final, mira, de la introducción. Los objetivos
ya los tienes porque ya los delimitamos en el qué. Ya lo hemos delimitado en el proceso de delimitación, que es en la semana 5 o 6. Pero si tú tuvieses que redactar objetivos, entonces todo objetivo empieza con un verbo de acción y de acuerdo al nivel de investigación. En este caso es un nivel relacional. Ahí te piden objetivos generales, específico 1, 2 y 3, o los que tú creas conveniente, pero tienes que hacerlo. Redáctalo en tu trabajo. Ya estamos en la parte final. Y terminamos con la hipótesis, porque las hipótesis también forman parte de la sección introducción. De ahí necesitamos la hipótesis científica, la hipótesis nula y la hipótesis H1. ¿Ok? Atentos ahí. La hipótesis, las hipótesis. Esos tienen que tener científica, H0 o nula y H1 que es alterna. ¿Listos? Eso es lo que ustedes deben ya haber creado con sus padres o con ustedes, perdón, ya hubiesen tenido, ya hasta aquí ya han tenido la oportunidad de generar hipótesis para poder complementar nuestro trabajo y saber que nuestras hipótesis pueden ser respondidas. ¿Cuándo funcionan correctamente las hipótesis? ¿Cuándo? Hemos indicado cuando son trabajos de nivel cuantitativo o de nivel correlacional o de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo. ¿Ya? De enfoque cuanti y de nivel correlacional o descriptivo funcionan bien las hipótesis. Se deben mencionar, así como tú lo ves. Los trabajos de nivel relacional, descriptivo, cuantitativo sí llevan hipótesis. Las investigaciones que no requieren hipótesis se deben mencionar citando a un autor el por qué no corresponde llevar hipótesis. Y ahí termina, de acuerdo a lo que hemos explicado desde un inicio, todos los componentes de la introducción. Realidad, que viene con la descripción, el contexto temporal, la proyección y el problema. La revisión, que viene con los antecedentes y el marco teórico, y luego la justificación, el objetivo y la hipótesis. ¿Todo eso se estudia, se debe comprender? Sí. Ahí estamos todos.